¿Tenés ganas de autoconocerte y conectar con vos misma como nunca antes? Llegaste al espacio indicado. Bienvenida a El Camino hacia Adentro, un podcast independiente sobre autoconocimiento en el que te voy a compartir muchísimas reflexiones e información valiosa para que sigas nutriendo y potenciando el camino de regreso a vos. Mi nombre es Sol y soy quien va a estar acompañándote desde el otro lado de tus auriculares. ¿Lista para escuchar el episodio de hoy? Ponete cómoda, que empezamos. Antes de comenzar con la temática de hoy, quiero agradecer por todo el amor recibido en el episodio anterior con la noticia del lanzamiento de mi libro. La verdad me pone muy feliz saber que a tantas les entusiasma su llegada, así que si todavía no lo viste o no sabes de qué te estoy hablando, anda a mirar el episodio 111 donde te cuento un poquito más y te invito a seguirme en Instagram @universoyakti porque faltan muy poquitos días para su lanzamiento y por ahí voy a estar compartiendo todo lo que va sucediendo en esta previa y obviamente lo que va a pasar después. Ahora sí, centrándome en el hoy, tengo que aclararte de antemano que este episodio surge por algo que me pasó hace unas semanas atrás y tardé en grabar porque durante días tuve las emociones a flor de piel. Es como que necesité tomar un poco de distancia para salir de la frustración y poner los pies en la tierra. Y menos mal, porque la verdad es que ya quise venir a grabar esto, pero antes sentí que estaba como muy vulnerable porque lo estaba atravesando en ese mismo momento, pero ahora que ya pasó, puedo hablar desde otra perspectiva, mucho más tranquila, mucho más centrada. Como siempre digo, no vengo a compartir esto acá en modo terapia personal, sino porque tal vez escuchar esto te despierta algo o te empuja a trabajar alguna partecita tuya que tenés pendiente. Resulta que hace unas semanas estaba en Instagram y de pronto me apareció la historia de una chica que sigo en la que contaba que había podido entrar a su fotolog y compartía una técnica para poder encontrarlo después de tanto tiempo. Te pongo en contexto por si no sabes de qué estoy hablando. Fotolog era una red social muy similar a Instagram que fue un boom hace unos 16 años atrás, donde subías fotos, escribías un texto abajo y la gente te comentaba o firmaba, como se decía en ese momento. Esta red social cerró hace como 8 años, así que obviamente todo lo que estaba ahí se perdió. Cuestión que cuando veo la historia de esta chica, obviamente quise ir a buscar el mío a ver si aparecía. Lo encontré y pude entrar a verlo. Ahora mismo no puedo confirmar si fue una buena o una mala decisión. Al principio pensé que no fue una buena decisión, hoy puede ser que un poco sí, pero bueno, lo hecho está. Entrar a mi fotolog fue como hacer un viaje al pasado, pero justo ese viaje me llevó a un momento de mi vida muy pero muy oscuro. Y voy a intentar describirlo tal cual, aunque me resulta un poco desafiante porque no te voy a negar que durante días estuve adentro de una especie de nebulosa tratando de entender qué es lo que esta situación me quería mostrar hasta que lo logré, lo pude entender. Para darte un poco de contexto, en este viaje volví al año 2008. Yo tenía 14 años y estaba justo atravesando uno de los momentos más heavies de mi vida. Leí mi fotolog de principio a fin. La primera foto era de noviembre de 2007, tenía 13 años, fue toda la previa a ese momento, y la última era de julio de 2009. Ya tenía 15 y siento que ya estaba empezando a salir de la oscuridad. Fue fuertísimo ver toda la transición, porque si bien yo tengo recuerdos muy vívidos de toda mi vida, poder ver fotos nuevamente, pero por sobre todo leerme, fue un flash. Desde el 2006 hasta el 2013 tuve un blog donde escribía todos los días, pero cuando cumplí 20 años lo cerré definitivamente como un modo de dejar toda esa época atrás. Así que obviamente no tenía registro visual de las cosas que escribía. Con lo cual, leerme en Fotolog, donde en todos los posteos aparecía yo con el corazón en la mano, me rompió en 1000 pedazos.
Fue un shock volver a mis palabras, porque una cosa es recordar cómo viví esa época y otra cosa es tener la prueba tangible de mis sentimientos en ese momento. Los motivos por los cuales yo estaba en la mierda era porque estaba en un vínculo muy tóxico que tiñó mi mundo de negro y que fue el causante de mucho de lo que me pasaba en aquel entonces. Al volver a mi fotólogo, no solo me leí a mí misma, sino que también pude leer todo lo que esta persona me escribía y la violencia psicológica que ejercía sobre mí. Algo que, no te voy a mentir, hasta antes de esto había naturalizado por completo. Antes de esto yo me sentía una boluda, una tonta por haberme arrastrado por su cariño, por su amor, pero nunca había podido ver lo manipulador que él había sido conmigo. Es más, siempre me culpé por lo que no había funcionado, por lo que podría haber hecho distinto, pero en realidad, obviamente, cada uno aportó para que eso no llegara a ningún lado. Apenas me empecé a leer a mí misma, me desconocí por completo. Fue muy fuerte, porque aún habiendo sido yo la que lo vivió, mi adolescente me generó un rechazo gigante, como si quisiera sacudirme a mí misma para que pudiera reaccionar, para que pudiera salir de ahí, para que no se castigue tanto y para que se deje ayudar. Cada posteo que abría me sorprendía más que el anterior y no podía parar de repetir en voz alta: ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esto? Incluso hubo algunos que tuve que saltear porque eran demasiados, no los podía leer. El tipo me psicopateaba y yo subía toda tierna collage de sus fotos y las mías, con palabras hiperamorosas, a las que obviamente él nunca respondía, en su afán de frisarme cada vez que encontraba excusas para enojarse conmigo. Pero claro, 16 años después y con el diario del lunes es más fácil verlo. En ese momento no me daba cuenta. No tenía herramientas, no tenía acompañamiento de ningún tipo. Y obviamente, cada vez que él se enojaba conmigo, yo me sentía culpable. Me creía responsable de su malestar. A medida que iba leyendo los posteos y avanzando en la historia, mi mirada se transformó un montón y empecé a sentir mucha compasión por mí. Porque hice lo que pude, porque a pesar de todo, pude sacarme de ahí. No sé cómo, pero lo logré. En aquel tiempo me acuerdo que después de unos meses miré para atrás y ya no estaba ahí. Ya no me sentía mal, ni me preocupaba por esa persona. Y es más, había llegado a un nivel de desinterés que en aquel entonces, en el peor momento, pensé que jamás alcanzaría. La cuestión es que me leí todo el fotolog y durante días sentí una angustia y una confusión enorme porque no entendía por qué me estaba afectando tanto ahora. Pero nada es casual, y por eso el título de este episodio: la información llega a nosotras cuando estamos listas para recibirla, ni antes ni después. Y se ve que a mí me quedaban cosas por trabajar en cuanto a ese momento. Porque lo primero que pensé cuando me leía es: no puedo creerlo, no puedo creer las cosas que escribía, no puedo creer lo mal que estaba y nadie se daba cuenta. Yo me había convertido en una experta en fingir. Por afuera parecía estar todo bien, pero por adentro todo era horrible. Y además también, como si fuera poco, estaba en la peor época de mis trastornos alimentarios. Y después de procesar toda esta información, me di cuenta que fue como si esa versión de 14 años hubiese estado esperando a que yo pudiera volver a mirarla, pero no desde el rechazo, sino desde el amor. En ese momento, como te decía recién, no tenía las herramientas ni el amor propio para verlo, pero hoy sí. Y aunque esta situación se sintió como meter el dedo en una herida que creía muy cerrada, me doy cuenta que necesitaba abrirla de nuevo para trascenderla de verdad. A veces creemos que superamos algo solo porque lo dejamos atrás, porque ya pasó mucho tiempo o porque no pensamos en eso todos los días, pero lo cierto es que las cosas no desaparecen. Simplemente se guardan en el inconsciente hasta que estamos listas para verlas de frente y después pasan estas cosas. Nos sorprenden.
La clave acá es confiar en que si se está presentando, es por algo. Lo que más me dejó esta experiencia es que la distancia nos permite ver las cosas con otra claridad. Pude mirar a mi yo de 14 años y esta vez, en vez de querer sacudirla para que reaccione, como sí me pasó cuando empecé a leerla, puedo abrazarla, puedo agradecerle, puedo decirle que la amo, porque gracias a todo lo que pasé, me convertí en quien estoy siendo hoy. Y si estás escuchando esto y te pasa algo similar, te invito a que te des tiempo de procesar lo que necesites, de buscar las herramientas que te ayuden y sobre todo de confiar en él todo a su tiempo. Enfocándome un poco en la niña adolescente, ya que fue la protagonista de esta anécdota, y para acercarte a tu propia adolescente, a vos también, te quiero compartir algunos beneficios que aprendí que tenía volver a mirarla. Por ejemplo, uno de los beneficios es resignificar sus heridas. Como ya sabemos, en esta etapa suelen producirse muchas heridas a raíz de, por ejemplo, conflictos con los padres, rupturas de amistades o relaciones amorosas, y las presiones sociales pueden dejar también cicatrices que, si no se miran, siguen afectándonos en la adultez. Entonces, al reconectar con esta parte de nosotras, tenemos la oportunidad de revisarlas, entenderlas desde una perspectiva mucho más madura y ofrecer el cuidado y el amor que quizás no recibimos en ese momento. Por otro lado, también recuperamos el poder personal, porque la adolescencia es un momento en el que empezamos a afirmar nuestra identidad, pero también es un periodo en el que nos sentimos vulnerables, inseguras sobre quiénes somos, sobre lo que queremos. Si reconectamos con nuestra adolescente, podemos recuperar el poder que pudimos haber perdido o entregado en ese entonces. Es una forma de reafirmar nuestra identidad y de integrar esas partes de nosotras mismas que tal vez quedaron relegadas. También, al volver a mirarla, podemos revisar creencias limitantes, porque probablemente muchas creencias de las que tenemos en la adultez se originaron en esa etapa. Justamente es ahí donde comenzamos a formar opiniones sobre lo que es posible, lo que no es posible para nosotras. Estamos muy influenciadas por nuestras experiencias y por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si observamos esta situación desde el hoy, seguramente vamos a poder identificar esas creencias y las vamos a poder cuestionar desde una perspectiva mucho más consciente, lo que obviamente nos da la posibilidad de trabajarlas para liberarlas y abrirnos a nuevas posibilidades. También podemos fortalecer el autoestima, porque en la adolescencia es fácil que las críticas, las comparaciones y las inseguridades influyan en la percepción de nosotras mismas y el autoconcepto. Entonces, de esta manera, podemos trabajar en reforzar esa autoestima, aceptar nuestras características, valorar lo que nos hace únicas y empezar a ofrecernos autoapoyo y autovalidación también. Por otro lado, es una excelente oportunidad para reconciliarnos con, por ejemplo, la sexualidad y el cuerpo, porque en esta etapa comenzamos a explorar nuestra sexualidad y la relación que tenemos con el cuerpo, pero también es un momento en el que tal vez podemos sentir vergüenza, confusión, rechazo hacia estos aspectos de nosotras mismas. Entonces, volviendo a mirarla, podemos resignificar cualquier conflicto que tengamos con nuestra sexualidad y el cuerpo y empezar a tratarnos de una manera mucho más amorosa. También, poder conectar con esta parte nuestra nos brinda la posibilidad de ser más compasivas con ella. Entendemos, de esta manera, que las decisiones y los comportamientos que tuvimos en esa etapa fueron influenciados por las circunstancias y las emociones del momento. Esto nos permite ser más amables con nosotras mismas en el presente, aceptando, como te decía antes, que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos disponible. Y por último, mirándola, podemos construir un futuro mucho más consciente, porque analizarla nos da una mayor conciencia de cómo ese pasado influye en nuestro presente y podemos integrar esas lecciones. Podemos tomar decisiones más alineadas con nuestro verdadero ser, construyendo así un futuro mucho
más vinculado al propio deseo. Y por sobre todas las cosas, esto nos permite dejar de repetir patrones que no nos permiten avanzar. ¿Sabes cuál fue el aprendizaje más increíble que me dejó esta experiencia? Que literalmente siento que me voló el cerebro darme cuenta de esto. Ver y reconocer que me convertí en esa persona que podría haber salvado a mi versión más joven de sus oscuridades. Que todos estos años trabajé consciente o inconscientemente por esto. Y que seguramente vos también estés trabajando para convertirte en esa mujer que tranquilamente le podría haber dado a tu niña adolescente todo aquello que nadie más le pudo dar. Así que la próxima vez que sientas que algo de tu pasado vuelve a aparecer en tu vida de la nada, no lo tomes como una coincidencia o una molestia, sino como una oportunidad. Es tu yo del pasado, probablemente esa niña o adolescente que fuiste, tocando tu puerta para que le prestes atención. Esa parte de nosotras, la niña adolescente específicamente, muchas veces queda atrapada en momentos de confusión, de vulnerabilidad, de dolor, porque suele ser la que más carga con emociones intensas, ¿sí? Con esos primeros grandes desamores, inseguridades, los deseos de ser vistas y aceptadas. Y es común que al revisar estas etapas nos sintamos incomprendidas o incluso enojadas con nosotras mismas por no haber sabido manejar ciertas situaciones. Pero ahí está el aprendizaje. Hoy, con la mirada más amorosa que nos da el tiempo y la madurez, podemos volver y abrazar a esa versión de nosotras que supimos ser. Cuando algo que viviste en tu adolescencia vuelve a aparecer, es una señal clara de que esa niña adolescente todavía tiene algo que decirte. Una de las formas más transformadoras de trabajar con esto es justamente escuchándola, ¿sí? Te invito a que le dediques un rato, tal vez puedas escribir, mirar sus fotos e incluso si te animás y tenías, buscar tu fotolog y ver qué encontrás ahí. O simplemente preguntándote, ¿qué necesita decirme mi adolescente hoy? ¿Qué le diría yo desde el presente para que se sienta más segura y acompañada? Todo tiene su tiempo y si hoy te encontrás revisando momentos de tu pasado, es porque ya tenés las herramientas para integrar lo que en su momento no pudiste. No seas dura con vos, ni con esa adolescente que tal vez no sabía cómo manejar las cosas. Esto es un te lo digo, me lo digo, por supuesto. Recordá que el crecimiento es un proceso continuo y por más que en su momento no te sintieras acompañada, hoy sí tenés esa oportunidad. Hoy sí tenés la oportunidad de ser esa guía amorosa para vos misma. Así que la próxima vez que te cruces con algún recuerdo, con alguna sensación, con alguna emoción que venga del pasado, no la ignores. Es este el momento de trabajarla, de abrazarla. Y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta de cuánta fuerza tenés hoy que antes ni siquiera sabías que podías tener. Y te dejo con esta reflexión. Cada vez que el pasado vuelve a tocar tu puerta, es porque en tu presente podés abrirla sin problemas para ver qué es lo que hay dentro. Para cerrar el episodio de hoy, una canción muy alineada a esta temática, obviamente, que se llama Ser mi propio amor y es de Imbal Comedy. Disfrútala. ¿Disfrutaste del episodio de hoy? Te invito a darle clic al botón seguir para apoyar este proyecto y ser la primera en enterarte cuando haya un episodio nuevo. Y si te gustó y crees que a alguien le puede servir escucharlo, acordate de recomendarlo y compartirlo para que cada vez más personas como vos puedan nutrirse de este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio de El camino es hacia adentro. Gracias, gracias, gracias.